Bienvenida, Eulalia. Un gusto saludarte. Vamos a esperar que se conecte Brigitte y la otra persona que está ingresando, por favor. Hola, Novali, buen día. Buen día, señor. Buenos días, bienvenida. Muy bien, vamos a dar inicio. Eh, Como ustedes podrán observar, ya estamos también avanzando con nuestro libro, así que las actividades de esta semana van a ser distintas. Por favor, vamos a prestar atención. Nos corresponde trabajar sobre las fases de independencia, algunos elementos sobre el desarrollo de la misma y vamos a llegar únicamente hasta los gobiernos que nos vayan a presentar hasta acá, esta página. De aquí en adelante son todas las actividades que tenemos para desarrollar como tal, pero estas no las vamos a trabajar en esta semana, sino hasta la siguiente. Acá, por favor, voy a llegar hasta aquí en esta parte del desarrollo de lo que comprende el libro en relación al tema para la semana, pero también en la plataforma, pues ya está ubicada la actividad siguiente. Entonces, dependiendo, óigase muy bien, por favor, dependiendo de cómo vayamos a estar avanzando, vamos a estar trabajando también lo que es en este caso una exposición. Entonces, vamos a desarrollar otra vez, vuelvo a repetir, el tema de la semana que comprenden estas hojas que acabo de mostrar, pero tienen que desarrollar una investigación. En este caso, la investigación que van a trabajar es acerca de lo que son los presidentes de Guatemala. Entonces dice investigar y exponer los presidentes de Guatemala desde su inicio hasta la actualidad, o sea, exposición. Vuelvo y repito, tenemos que hacer un resumen de lo que vamos a desarrollar en las páginas de las 158 a las 163, pero aparte ustedes van a desarrollar una investigación y esa investigación la van a exponer. Entonces, yo voy a trabajar mi tema, lo desarrollo, ustedes hacen su resumen y van a estar trabajando esta investigación y luego pues vamos a irles dando tiempo para que expongan cada uno acerca del tema. Pueden trabajar en este caso, pues con alguna diapositiva, algún instrumento, algún documento, como ustedes deseen exponer y utilizar cualquier material audiovisual que puedan desarrollar como tal. ¿Está claro, Brigitte, Novali y Eulalia? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, de esa forma vamos a estar trabajando esta semana. Como en este caso no sabemos cuánto tiempo nos permita, por ejemplo, establecer el desarrollo del tema, lo que voy a hacer es que siempre les voy a dar unos tiempecitos, así como hemos trabajado para que ustedes puedan, en este caso, hacer la investigación y ir desarrollando de una vez alguna su presentación, no sé, parte de la investigación que ustedes necesiten para poder exponer. Estas van a ser prácticamente las dos tareas que tenemos asignadas para esta semana. Para la siguiente, si en un dado caso el tiempo no nos permite que puedan exponer todos como tal, entonces lo que vamos a hacer eh, es que vamos a exponer la siguiente semana. Y prácticamente con estos temas nosotros estamos concluyendo lo que es el contenido de unidad, pero
también continúan, ¿verdad? Las actividades de evaluación que tiene el libro como tal. Entonces, por eso es que vamos a ir dando el tiempo para que ustedes de una vez vayan desarrollando también su investigación para que no sea así muy corrido toda la información que ustedes van a desarrollar. Muy bien. Nosotros en la semana anterior y que ya ustedes ya descansados y relajados, ¿verdad? Después una semanita como tal, hablamos acerca del arte. Vimos cómo hubo mucha representación de esta por influencia católica. También hablamos en su momento que la influencia católica se puede observar aún o se manifiesta, ¿verdad? En las estructuras de las iglesias como tal, que es lo que nosotros podemos observar hasta hoy en día. Cada una de las iglesias que tiene Guatemala, pues tiene la representación de los elementos y adornos que nos muestra acá. Vimos en su momento esta parte de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la estructura colonial. Y también vimos cómo en algún momento esa división de poderes que se tuvo dentro de la manifestación de la época colonial después de la invasión, nosotros pudimos observar entonces, ¿verdad? Que hubo encomiendas, repartimiento, que hubo virreyes y cada uno establecido o delegado por España. Con ello entonces vamos a avanzar y nosotros vamos a hablar ya un poquito más acerca de la época de independencia. Y aquí dice el mito del heroísmo. Ustedes saben que la época de independencia fue aquella liberación de los españoles, ¿verdad? Que se tuvo en su momento, en donde ya hijos de españoles llamados criollos algunos indígenas que todavía prevalecían o los hijos de los indígenas y aquellos grupos que ya no querían estar sometidos bajo lo que era, ¿verdad? El régimen de la colonia o el régimen español, pues empiezan a provocar movimientos. Estos movimientos llevan, ¿verdad?, a generar una independencia, a liberarse de todo aquel nexo que tenían con España. Por ello es que nosotros hablamos de la independencia. Y acá dice, según las investigaciones y descubrimientos relacionados con el proceso de independencia, Centroamérica, su carácter valiente y heroísmo fue, al parecer, solamente un mito. ¿Por qué situación? Porque si ustedes recuerdan, y volvemos otra vez a esa fase que yo les mencionaba hace algún momento, en relación a que eran los españoles o los delegados de los españoles quienes estaban a cargo del poder, pues ahora van a pasar a ser los hijos. Y aquellos peninsulares que también, ¿verdad? Forman parte de este sistema social, también aquella élite en algún momento, ¿verdad? De los hijos de los indígenas que prevalecían. Llamémoslo grupo élite, no como los más privilegiados, pero sí aquellos que destacaban. Entonces, volvemos a esa parte, mito, porque siguen siendo grupos de oligarcas opositores, así de simple y de sencillo. Entonces, por eso se establece, ¿verdad? O sea, pasan de un régimen a otro, la misma situación. Los eventos y las circunstancias que rodearon el proceso de independencia lo representan como un proyecto dudoso y sombrío, es decir, ¿verdad? Algo que no tenía una situación muy clara, algo que pudiera decir, ah, bueno, sí, ¿verdad? Es que vamos a cambiar ahorita de régimen y de presidente porque queremos un cambio radical, ¿verdad? Algo mejor y positivo. Recuerden que siempre les he mencionado esa parte, o sea, voy a tomar el poder para poderme beneficiar. Ah, pero otra persona va a decir, no, mejor lo tomo yo, ¿verdad? Pero ¿y quién se va a beneficiar? Solamente aquella persona. Por eso es esa lucha de conflicto que se tiene, ¿verdad? Siempre dentro de los sistemas. Acá nos dice que los eventos y las circunstancias fueron entonces dudosas y sombrías, llevando a cabo, dice, por una élite aferrada a un poder y a unos privilegios que no estaban dispuesta a abandonar. Siempre les voy a manifestar esta parte. Si algo que yo poseo prácticamente me está beneficiando, no fácilmente lo voy a ceder y voy a decir, ah, bueno, entonces lo voy a dar, ¿verdad? Sino, o sea, tiene que prevalecer.
Es descorazonador, dice, reconocer que en efecto la independencia solo fue el disfraz que usó la oligarquía colonial para montar, ¿verdad? Un espectáculo de emancipación a medidas de una falsa libertad. Cuando hablamos de una falsa libertad, ya la historia nos va a seguir adelantando que simplemente se cambia de un sistema para pasar a otro igual y que al final cuando al inicio hablamos en esta parte de la independencia centroamericana, solo fue una línea, ¿verdad? O sea, se independizó un país, luego otro, pero al final volvieron a conformar una confederación, es decir, otra vez, ¿verdad? La unificación de los países. Entonces vean cómo la historia solamente nos muestra aquellos eventos que muchas veces desconocemos un trasfondo, ¿verdad? Que solamente nos hacen recordar aquellos eventos que han sido como que trascendentes como fechas conmemorativas. Usted sabe, ¿verdad? Que en este caso entonces ya no vamos a hablar de la invasión de 1524, sino ahora vamos a hablar de lo que compete a la época de independencia, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. Entonces ahí ya cambia y ahí nosotros vamos empezando otra vez con una nueva fase de la historia social. Las condiciones socioeconómicas de las décadas previas a la independencia se caracterizaron por una sociedad fragmentada en estratos que estaban divididos por brechas económicas abismales. Usted va a recordar ahora esa parte de la economía. Se recuerda cuando dijimos que al inicio, ¿verdad? Los indígenas quedaron en calidad de esclavos, luego pasó por un proceso feudal. En ese proceso feudal, antes de él, estuvo el repartimiento, la encomienda. Hablamos de aquellas reformas, ¿verdad? De la ley contra la vagancia, en donde obligaban a las personas a tener que desarrollar un trabajo forzado y que realmente pues nunca fue remunerado. Si bien es cierto, les decía la vez anterior que daban como la condición de los esclavos, ¿verdad? Solamente que era, iban a ser esclavos porque tenían que trabajar forzadamente, pero iban a ser libres en ciertas circunstancias. En los albores del siglo XIX, la sociedad centroamericana experimentó las convulsiones producidas por los siglos de opresión, prejuicios raciales y exclusión. Para hablar un poquito sobre esa situación, nosotros vemos que siempre ha sido marcada esa posición de exclusión a las personas, ¿verdad? De lo que es entre personas ladinas y las no ladinas. Y que en Guatemala existen, ¿verdad? Las cuatro culturas y se manifiesta claramente al haber esa división de culturas, se manifiesta pues la inclusión o exclusión de los mismos. Acá entonces nos vuelve a mencionar esa parte porque nos dice, hubo innumerables motines, levantamientos y sublevaciones de indígenas, castas, mestizos, mulatos y zambos. Y entonces media vez se conforman los cuatro grupos, en este caso, ¿verdad? Hace la división entre mulatos y zambos. Aquí se manifiesta entonces esa discriminación de la cual se habla, en donde prácticamente, ¿verdad? Solo los que pertenecen a ciertas castas son los privilegiados como tal. Estos conflictos sociales se produjeron en respuesta a los excesos de los sistemas de las cargas tributarias y trabajos forzosos, como la encomienda, el repartimiento de los indios, la suntuosidad del estilo de vida de la oligarquía dominante, formando entre criollos y peninsulares, constataban con la paupérrima, ¿verdad?, condición del indígena y las castas. Acá vamos a entender entonces que si los españoles o los virreyes o los delegados de los españoles estaban acostumbrados, ¿verdad?, a vivir con, cuando dice suntuosidad, o sea, con lujos definitivamente, y que estos pues no iban a trabajar, sino los que trabajaban para poder beneficiar a estas personas eran los indígenas, los ambos, los mulatos y alguno que otro grupo. Esto vino a cansar a la sociedad esa desigualdad, esa explotación, esa discriminación, y por lo tanto empiezan a manifestarse esas incomodidades de las cuales nosotros hablamos. Acá dice unas pocas familias concentradas en Nueva Guatemala de la Asunción, El Salvador, Comayagua, Granada, León, controlaban el sistema socioeconómico de Centroamérica colonial.
Esto significa que estamos hablando de todos los países centroamericanos concentrados o gobernados por aquellas familias más poderosas como tal. Asimismo, existió un descontento generalizado en las provincias de Centroamérica con la oligarquía guatemalteca. Este descontento se transformó en desprecio y resentimiento debido a que las familias de prestigio en lo que fue Nueva Guatemala de la Asunción eran responsables de ejercer la exclusividad comercial. En este caso, ¿verdad? De aquellos productos que se originaban, en este caso, de las provincias. Vea nuevamente cómo vamos a encontrar o establecer esta situación. Volvemos a manifestar esa parte. Si nosotros en un momento determinado estamos observando que solamente un grupo es el que gobierna, que domina, que se establece como tal, es de ahí que nosotros vamos a entender, ¿verdad? Esta parte en que hubo un descontento. Guatemala tenía, ¿verdad? Aquí al señor Mariano Isicena, que era el mayor influente de aquella época, en donde pues quienes comercializaban, como su nombre lo indica, ¿verdad? En un monopolio, es decir, que eran los únicos que acaparaban, ¿verdad? Este sistema en cuanto a los negocios internacionales que se pudieran desarrollar. Prácticamente, dice, todo el comercio se realizaba y se regulaba bajo la autoridad absoluta de lo que comprende la situación de las familias en Guatemala. Vean que no siempre dentro de la historia del país ha sido en forma, bueno, para ellos, ¿verdad? Negativa. También hubo esta parte de destacar que hubo también ciertas ideologías, ¿verdad? Que mantuvieron una hegemonía para el país. Dice, por supuesto, la clase dominante reconoció los riesgos del descontento popular y el resentimiento de los hacendados y los provinciales. Si nosotros vamos a establecer que solamente ellos eran los que podían tomar decisiones, podían acceder a estos recursos, podían comercializar, vamos a entender que aquellos peninsulares que también aportaban, ¿verdad? Su inversión, pues no recibían todos los beneficios de los cuales estos gozaban. Y por eso es que vamos a hablar, ¿verdad? De levantamientos, motines, que fueron vistos, ¿verdad? Como una advertencia de peligro para estas familias. Sí, contrario al propósito de liberar al pueblo de la presión, declararon independencia que fuera precisamente el instrumento usado para darle continuidad. ¿Continuidad a qué? Al cambio del sistema, ¿verdad? Ya lo tuvo ellos, ahora me toca a mí, ¿verdad? Ah, bueno, ya lo tuve yo, ahora le corresponde a otro grupo. Así es como funciona el sistema. Si usted ha sido curioso, y espero que sí lo sea, y si no, lo voy a mandar también a investigar hasta esa parte. Em, Hace poco, ¿verdad? Hace 8 días, cuando se celebraron las elecciones aquí en Guatemala, pues hasta el momento existe un descontento, ¿verdad? Las personas que conforman estas familias, estos grupos élites, esta oligarquía, pues no está contenta, ¿verdad? Con las personas que han quedado dentro del sistema ahorita electoral, es decir, en el poder. Por lo tanto, han presentado manifestaciones que sean de impugnación para rechazar todos estos elementos. Vean, no es que hace muchos años, hace muchas décadas, hace siglos, ¿verdad? Se desarrollara este tipo de sistemas, sino siempre se ha manifestado y siempre se va a manifestar. En casa podemos ver nosotros nuestro sistema de gobierno. Dirige papá, dirige mamá, son los dos encargados para establecer. Y si tenemos un hermano mayor, pues él es el que está, ¿verdad? Como segundo al mando. Si a usted le compete, en este caso, ser el hermano mayor, usted sabe, ¿verdad? Que tiene responsabilidades. Y entonces ese poder va, miren, de paso en paso. Desde casa, desde el hogar, podemos observar nosotros este tipo de sistema. Si ha sucedido antes, en este caso, ¿verdad? Para poder establecer que tiene que cederse el poder a grupos, pues esto ha venido desde siglos atrás y nosotros lo podemos observar hasta la actualidad como tal.
Acá nos dice entonces, esta es la representación de la fotografía de Mariano Aysicena y Piñón, miembros de la influente familia, ¿verdad? O clan Aysicena. Ellos fueron quienes tuvieron mucha importancia y relevancia dentro de esta época como tal. Avanzando, hablamos sobre sublevaciones relevantes entre algunos de los levantamientos que se dieron en aquel entonces. Se encuentra entonces el caso de la sublevación de San Salvador en noviembre en 1811, cuando un grupo de protestantes, entre ellos José Matías Delgado, dice, precipitaron la renuncia de las autoridades motivados por el encarcelamiento del cura Manuel Aguilar en Guatemala. Al final la revuelta no prosperó. Cuando nosotros hablamos de un levantamiento, vamos a establecer o imaginarnos, ¿verdad?, a un grupo de personas que van a manifestar en contra de algo. Y en algún momento, dependiendo de ese grupo, del tamaño y la forma que se dé, puede generar o cosas positivas o cosas negativas. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? Vuelvo otra vez a contextualizarlo dentro del hogar. Ustedes en algún momento tienen que tomar decisiones como familia, ¿verdad? Y todos pues opinan. Y lo que diga la mayoría es lo que se establece. Si es que está en sus manos el poder tomar decisiones. De lo contrario, lo que diga papá y mamá es lo que se establece. Punto. Ahí no hay cambio. Y lo mismo sucede dentro de un sistema social, en donde vamos a encontrar, ¿verdad?, a una autoridad que va a representar a el país como tal. Posteriormente se produjo otra sublevación en León. Esto ya es en Nicaragua, en diciembre de 1811. ¿Cuándo dije que era la independencia de Guatemala? Chicos, esto es algo que ustedes ya saben de memoria. A ver, Giovanni, Daniel. El 15 de septiembre. Así es, de 1821, ¿verdad? Y acá vean las fechas. Dice que en 1811, donde miles de vecinos desencadenaron la renuncia, dice, del intendente, la rebelión tenía por objetivo defender el catolicismo y rendir honra y sumisión al rey Fernando VII y sus autoridades. Contrario a las demás sublevaciones, la de León se respetó y no fue reprimida. Asimismo, en Granada, todos los empleados coloniales fueron depuestos de su cargo y se formó una junta. ¿Se acuerdan cuando vimos aquella parte de la delegación que se tenía, verdad, por los reyes de España? Ah, bueno, si usted funciona en su puesto, usted vuelve a tener su puesto, hasta un cargo más, ¿verdad?, elevado. Si usted no funcionaba, lo quitamos. Entonces fueron depuestos, ¿verdad?, de su cargo y crearon otro. En este caso, el gobierno de Nueva Guatemala de la Asunción reprimió a los responsables, los cuales al principio habían sido perdonados. En Guatemala se produjo la conspiración de Belén, el 28 de octubre de 1813. Otra vez, vean fechas, vamos ya sobre 1803. Se originó el descontento por el trato de los presos de la sublevación de Granada y otros cautivos. Aquellos, para que comprendamos, aquellos que hicieron las revueltas, los movimientos, ¿verdad?, fueron apresados y encarcelados como tal, ¿verdad? Entonces, ya están en contra del sistema de gobierno, bueno, apresémoslos y metámoslos a la cárcel. Esos serán parte, ¿verdad?, de esta forma que se estableció. Entonces dice, fue organizada por por personajes eclesiásticos, civiles y militares, quienes tenían la intención de declarar la independencia y promover más sublevaciones. Al final, abandonaron la conspiración porque fueron delatados. En San Salvador se produjo otra sublevación en 1814 por el descontento de las nuevas autoridades, cuyas elecciones habían sido anuladas en 2 ocasiones. Como represalia exigieron la liberación de 2 alcaldes de barrios y el desarme de la Guardia Civil. Al final también fue reprimida. Otra sublevación importante fue desarrollada en Guatemala, en Totonicapán,
por los pueblos quichés liderados por Atanasio Tzur. Y por eso les mencionaba al inicio, de aquellos todavía indígenas que quedaban en aquel entonces, ¿verdad? También acompañado por Lucas Aguilar, se originó por su oposición al cobro de tributos que ya habían sido abolidos. El levantamiento no prosperó. Si nosotros recordamos también, dentro del proceso del cual nosotros venimos desarrollando, hemos venido leyendo y analizando, dijimos que en algún momento, ¿verdad? Se había quitado el seguir tributando a España, que ya no se iba a establecer esa parte, ¿verdad? Pero en algún momento se quiso retomar con esas circunstancias y acá vamos a destacar entonces la participación de Atanasio Tul y Lucas Aguilar como tal. Lucas Aguilar, pues también tiene, ¿verdad? Su parte de representación, pero se le da como que un poquito de realce a este personaje porque era uno de los que pertenecía todavía, ¿verdad? Dentro de aquel, grupo de indígenas, ¿verdad? Quichés. La declaración de la independencia, como una forma de mantener sus privilegios. La influyente familia quisena promovió la formulación de lo que se llamó el Plan Pacífico de Independencia, documento que transformó en un prototipo del Acta de Independencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de un prototipo, es cuando usted, ¿verdad? Dice, ah, bueno, voy a dibujar, ¿verdad? Bueno, voy a hacer mi diseño más o menos cómo quiero que quede mi dibujo y después lo voy a mejorar, ¿verdad? Lo voy a ir arreglando, lo voy a ir modificando, le voy a ir poniendo colores, situaciones. Entonces así es como nosotros, ¿verdad? Vamos generando esas situaciones. Es un prototipo. Acá dice documento que se transformó en un prototipo del Acta de Independencia con el apoyo de otras familias de la oligarquía guatemalteca. El movimiento de independencia promovió la intención de crear una revolución y transformar un sistema socioeconómico y político, es decir, liberarse de una vez de todo nexo que tuvieran con España. Cuando hablamos del sistema político, de que los gobernantes no tuvieran nada que ver, ¿verdad?, con las delegaciones con respecto a los reyes, entonces, de aquel entonces. Si más bien, realmente las condiciones de opresión y desigualdad social no cambiaron, probablemente no exagerado aseverar, dice que las profundas desigualdades y de esa concentración de poder y riquezas en pocas manos ha seguido hasta el día de hoy. Y esa es una manifestación que les mencionaba al inicio. Hasta hoy en día, en la actualidad, podemos observar, ¿verdad? Que dentro del sistema pues van a destacar aquellas familias que han mantenido el poder económico y que aquellas personas, ¿verdad? Que tienen un desfavorecimiento. Eso siempre va a ser establecido de esa forma. Siempre, siempre. En ese sentido, puede decirse que el plan de independencia fue efectivo y exitoso. La independencia declarada el 15 de septiembre de 1821 estuvo ensombrecida por las ambiciones corruptas de la élite social de aquella época. Y con esto prácticamente vamos a establecer cómo entonces se veían situaciones que buscaban transformar o que buscaban un cambio, pero que en realidad solamente existía, ¿verdad? El buscar un cambio de poder. Em, Veamos aquel juego, ¿verdad? De la estafeta, cuando están en un equipo, ¿verdad? Bueno, entonces le toca el turno a otra persona, ¿verdad? Sale corriendo Novali, hace el recorrido, regresa y entrega la estafeta a Daniel, sale Daniel, ¿verdad? Corre, corre, hace el trayecto, regresa y se la entrega a Eulalia y así sucesivamente. Ese es el sistema que se establecía antiguamente. Acá, dentro del libro nos muestra una imagen, dice la pintura de José Matías Delgado, El primer grito de independencia, obra de Luis Vergara Ahumada. Es una pintura, ¿verdad?, que establece en ese momento se desarrolló en aquel entonces. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase continuamos el desarrollo del tema, pero a sabiendas y recordando por favor que tienen que desarrollar la parte de su resumen y la parte de investigación, por favor, para desarrollar exposición. Si no tienen ninguna duda.
¿Me Una indica? pregunta con la tarea, señor. Dime. ¿En la exposición vamos a hablar solo de la investigación o podemos sacar un poco de resumen y la parte también? Sí, sí, sí. En este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es enriquecer el tema. Entonces, ahí ya ustedes lo disponen en cuanto a cómo fue o sus datos, ¿verdad? De la persona y si tuvo alguna situación en la cual destacó, pues eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Gracias, señor. Muy bien. Entonces, por favor, si avanzan con su resumen o con su investigación en estos minutos que nos restan, por favor, trabajemos. Muy bien, chicos, que tengan una feliz y bendecida mañana. Nos escuchamos en la próxima clase. Feliz día para todos.